Ahora la profesora Verónica Ríos, quien va a hacer uso de la palabra a esta hora de la mañana. Nosotros podemos, incluso en vivo y en directo, ya tener esta parte de la conferencia. Parte de la familia, de la comunidad, y hemos querido nosotros hacer esta conferencia de prensa para decirle la verdad a la población, como siempre lo hemos hecho los maestros. Las maestras que me han antecedido han abordado el tema de las rúbricas y de la evaluación. Y yo me ratifico en que los maestros no nos oponemos a la evaluación. Las tres personas que estamos aquí al frente somos producto de una evaluación permanente y hemos demostrado en la práctica que sí tenemos las competencias necesarias para poder ejercer la docencia, así como lo hacen muchos maestros a nivel nacional. Pero yo quiero llegar al trasfondo de esta situación. El temor no es a la evaluación, el temor es al objetivo que tiene el gobierno tras esta supuesta evaluación del desempeño docente. Y quiero referirme con documentos. Tengo aquí la Constitución Política del Perú, la cual ha sido modificada por el gobierno de Alberto Fujimori, porque este plan de privatización de la educación no es de hoy. Este plan se viene trabajando durante muchos años y para eso se ha iniciado con el cambio de la Constitución. Y voy a mencionar el artículo 15 de la Constitución que dice: el profesorado de la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus derechos y obligaciones. La parte que nos importa saber es la siguiente: toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de estas conforme a ley. Eso no estaba en la anterior Constitución Política y la pusieron en el gobierno de Fujimori justamente para sentar las bases legales y continuar con el plan de privatización. Luego, en el gobierno de Alejandro Toledo, se aprueba la Ley General de Educación, ¿no? La 28044. Y esa Ley General de Educación establece que la educación ya no es un derecho, sino establece que la educación es un servicio. Lo dice en el artículo 4, gratuidad de la educación. La educación es un servicio público. Hasta ahí tenían sentadas ya las bases para el tema de la privatización. No contentos con ello, en el gobierno de Alan García, cuando ustedes lo recuerdan, hicimos la huelga nacional indefinida del año 2007, a viento y marea, en contra de toda la población magisterial, se dio la ley de carrera pública magisterial, la ley 29062, en la que establece claramente en su artículo 1, objeto de la ley: la presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los profesores a su servicio en la carrera pública magisterial conforme al mandato establecido en el artículo 15 de la Constitución y en el artículo 57 de la ley 28044, las leyes anteriores. Y en esta ley de carrera pública magisterial se introduce el tema de la evaluación para el despido. Pero había algo particular. En esta ley de carrera pública magisterial se establecía que los maestros voluntariamente podían pasarse a esta ley. Es decir, los que estábamos en la 24029, podíamos permanecer en ella, donde sí se hablaba de estabilidad laboral y también se hablaba de evaluación. Pero sin embargo, pocos maestros accedieron a esta nueva ley de carrera pública magisterial. Como el gobierno se dio cuenta que no le iba a dar efectos, que los maestros, conscientes de nuestra responsabilidad de garantizar la escuela pública y gratuita, a manera dictatorial, en contra de la Constitución, que dice que los derechos adquiridos no se pueden vulnerar, que si tú te has nombrado en una ley, tienes que permanecer en ella, y solamente si sale otra ley, tú de manera voluntaria puedes pasar a esta. Sin embargo, se aprueba en el gobierno de Ollanta Humala, el año 2012, la ley de reforma magisterial, la 29944. Y de manera dictatorial a todos los maestros que estábamos en las dos leyes nos unifican obligatoriamente, sin darnos derecho a poder decir yo no quiero esta ley. Y a todos ya nos ubican en una sola ley, inconstitucionalmente. Eso está en el Tribunal Constitucional. Y todos estamos en la ley de reforma magisterial. Y en esa ley de reforma magisterial, este gobierno, cumpliendo las recetas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional,
aplica las evaluaciones del desempeño para despedir a los maestros. ¿Por qué aplica la evaluación de desempeño? Porque el mismo gobierno, en el gobierno de Alejandro Toledo, ha aprobado la ley 30.167, que es la ley que modifica el decreto legislativo 1012, que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas. ¿Qué dice en su artículo 2? Ámbito de aplicación. El presente decreto legislativo es de aplicación a todas las entidades del sector público no financiero, en todos los niveles de gobierno. ¿Qué dice en su artículo 3? Las asociaciones público-privadas son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuye riesgos y recursos preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener infraestructura pública, proveer servicios públicos y o prestar servicios vinculados a estos que requiera brindar el Estado, así como desarrollar proyectos de investigación. Entonces se da esta ley, pero esta ley no se da aislada. Esta ley nace en el marco de las políticas que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta información la pueden encontrar en Internet. ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo sobre las asociaciones público-privadas para la prestación de servicios? En noviembre del 2011. Y quiero resaltar, y pueden tomar nota y está grabada, la página 20 de este informe. Las APP en sectores no tradicionales. El establecimiento, la estructuración de contratos APP no solo están permitiendo una dinámica positiva entre el sector público y el privado, sino también la provisión de servicios como salud, educación y servicios carcelarios. Y aquí mismo manifiesta que esta APP es una concesión de 25 años que se le da a la empresa privada para que pueda administrar los servicios públicos. Luego tenemos este informe de la Internacional de la Educación, que habla sobre las asociaciones público-privadas. Y aquí está más claro. ¿Qué dice? En materia de educación, esta alternativa, nacida en los países industrializados, se está promocionando también en los países en desarrollo, de la mano de los organismos de ayuda y las instituciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE. Esta promoción está teniendo efectos importantes en el papel del Estado con respecto al sector privado como proveedor de servicios públicos, incluidos los sistemas educativos. Que nos dice también que las APP son un mecanismo importante para introducir el sector privado en los servicios públicos, especialmente servicios sensibles como la sanidad, los servicios penitenciarios y la educación, ¿no? Entienden las asociaciones públicas privadas como una forma de privatización exógena, un término que describe formas de privatización que implica la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado. Y seguimos analizando ese documento. Aquí, por ejemplo, se habla de tipos, ¿no? de formas de trabajo en tema de las APPs y nos habla en materia de infraestructura. Nos dice que se puede dar la construcción y operación transferencia a un operador privado al cual se le proporciona una franquicia, concesión para que financie, construya y dirija una instalación educativa como una escuela pública. También se le da una dirección privada de escuela pública, dice, que son dirigidas por entidades o organizaciones privadas bajo un contrato con un organismo público, pero dirigidas por un operador del sector privado a cambio de una comisión de gestión. Entonces, tenemos aquí documentos que sustentan por qué nosotros manifestamos que este tema de las evaluaciones se está prestando para que puedan cumplir con las políticas internacionales que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y muchos me dirán, pero aquí en el Perú todavía no se ha aplicado. Busquemos información. Lo que nos falta es buscar información. No solamente se está entregando, vamos a decir, instituciones a las empresas privadas, se está entregando también hospitales. El Hospital del Callao ha sido entregado a una asociación pública-privada. Y los usuarios de ese servicio ya se están quejando por el mal servicio, por la falta de medicamentos. Aquí tenemos en nuestro país ya instituciones educativas que están, ¿no?, pasando a las modalidades de AEPP. En Lima tenemos la institución educativa Independencia,
en el Distrito de Independencia, la institución educativa 3048 Santiago Altúñez de Mayolo, la 3049 Imperio del Tahuantinsuyo, la 3052, la 2071 César Vallejo, la 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, la 2095 en Los Olivos. También tenemos en San Martín de Porres, son algo de 2 instituciones, entre las cuales están la 2023 Augusto Salazar Bondi, la 2027 José María Arguedas, la 2028, entre otros. Yo quiero resaltar aquí que la intención del gobierno no es mejorar la calidad educativa. Jamás, ni para este ni para los gobiernos anteriores, la educación ha sido su prioridad. Sino, ¿por qué no entendemos que se cumpla lo que han pactado en el Acuerdo Nacional, que decía que el PBI para el sector de educación debería ser el 6%, y estamos en el 2.8%. ¿Por qué creen ustedes que durante todas estas décadas se ha venido utilizando al magisterio y a los estudiantes como conejillo de indias, en la cual se nos han aplicado diversos programas educativos que no han tenido resultados? Y luego de haber creado la confusión en el maestro, ahora sí, vamos a aplicar las rúbricas que están elaboradas para un contexto en el cual no hay alumnos desnutridos, en un contexto en el cual los niños están en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para poder atender una clase. En un contexto en el cual el maestro está bien pagado y el maestro pues ha desarrollado todas sus capacidades y competencias de parte del Estado para poder responder. En un contexto en que la infraestructura educativa, los bienes y recursos materiales son los adecuados. Sin embargo, después de haber creado años de confusión en el sector educación, vienen a aplicarnos esta rúbrica, que lo único que quiere es sacar a los maestros nombrados de la carrera magisterial. Yo les pregunto, ¿no les parece ilógico que el gobierno te despida por evaluación, pero que después te contrate? Ahí está la prueba de que el gobierno lo que quiere es quitar la estabilidad laboral al sector más grande, y que es la carga más grande económicamente hablando para este Perú, que es la educación, y también lo está haciendo con la salud. Y muestras de ello es que no solamente el Perú está pasando por esta crisis. Tenemos ahorita, desde el año 2013, la crisis en México, en la que también se han cambiado las leyes del magisterio, en la que también se ha evaluado a los maestros mexicanos y se los ha despedido. Tenemos la crisis de la educación en Chile, con la famosa municipalización de la gestión educativa, que nosotros los maestros la alertamos el año 2007 y que la trajimos abajo gracias al trabajo que hicimos con los padres de familia, porque aquí en Moquegua 2 distritos estaban siendo municipalizados, Torata y Caruma, se acordarán ustedes. Logramos desactivar la municipalización de la educación en Torata y también, tras un largo trabajo con los padres de familia y la comunidad en Carumas, logramos que se desactivara el plan piloto de municipalización, donde se estaba demostrando en la práctica lo que nosotros habíamos denunciado antes que esto se inicie: el manejo económico que se estaba haciendo de parte de estas autoridades al libre albedrío de los recursos del Estado que eran transferidos a las municipalidades. Y luego, seguramente, ahora que estamos en crisis, que no hay canon minero, imagínense qué hubiera sido de las instituciones de Carumas. ¿Se dan cuenta cuál es realmente el trasfondo de lo que el gobierno quiere? No quiere mejorar la calidad educativa. Las crisis en Chile, que ahora no son los docentes, no son los padres de familia, son los estudiantes los que están saliendo a marchar y a luchar durante muchos años para que el Estado retome la educación pública, porque en Chile, desde el gobierno de Pinochet, se privatizó la educación vía municipalización y vía APP. Entonces, señores padres de familia, lo que nosotros queremos que entiendan es que nosotros no nos oponemos a la evaluación por oponernos. Tenemos un sustento. Nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de dejar constancia, y que quede constancia ante la población, que si el gobierno continúa con la posición de evaluarnos para despedirnos y al final lo llega a lograr, nosotros habremos dejado constancia hoy, 24 de agosto del año 2007, estaremos dejando constancia de que nosotros no nos hemos prestado al juego del gobierno, que el gobierno ha utilizado los medios de comunicación de alcance nacional con ingentes recursos económicos para pagarles y ellos puedan atacar al magisterio, primero tildándonos de terroristas. Como no les surtió, ahora nos están acusando de que nos oponemos a la evaluación. No nos oponemos a la evaluación, queremos ser evaluados con rúbricas, con instrumentos de evaluación que sean pertinentes a nuestra realidad. Que no sean rúbricas que son utilizadas en países como Finlandia, en países muy desarrollados, donde trabajan con 10 a 15 alumnos, donde trabaja un maestro con 3 auxiliares de educación, donde los estudiantes tienen alimentación, tienen materiales, tienen transporte, uniformes gratis.
donde los maestros son los mejores pagados, que ganan por encima de los $5.000. En ese contexto se aplican estas evaluaciones, pero no en un contexto como en el Perú, en la que la educación es la última rueda del coche y a la que se le asigna el menor presupuesto que se podría asignar en toda América Latina. Esa es la verdad. Ese es el trasfondo de la evaluación que el gobierno quiere implementar. Y como vuelvo a repetir, nosotros estamos dejando constancia y estamos firmes. Nosotros no solamente hemos salido a las calles por incremento de sueldos y salarios. Nosotros hemos salido porque que se aumente el presupuesto bruto interno al 6%. Hemos pedido que se dé alimento a esos niños que están en jornada escolar completa y que es un delito de parte del Estado mandar a estudiantes desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando ni siquiera han tomado un buen desayuno, no han tenido un buen almuerzo y sin embargo tienen que rendir. A ese profesor que lo van a evaluar en jornada escolar completa, si lo evalúan a las 2 de la tarde, va a encontrar niños que se están durmiendo. Y no van a poder responder a su 90% de atención que quiere que haga. O sea, los maestros estamos siendo utilizados por este gobierno para sus viles intenciones de privatizar la educación y no lo vamos a permitir. Yo espero que los padres de familia hagan un análisis crítico. Yo espero que los padres de familia hagan un análisis crítico. Yo escuchaba en un momento a una maestra que salió por un medio de comunicación a decir que sí estaba de acuerdo con la educación. ¡Qué bien! Una de las únicas dice desarrollar el pensamiento crítico. Yo le diría a esa maestra que no ha desarrollado el pensamiento crítico, que esa maestra se ha encerrado en sus cuatro paredes, porque no ha tenido la capacidad de poder analizar cuál es el trasfondo de la evaluación. Que el trasfondo de la evaluación son los medios oscuros de privatizar la educación. Y esa maestra no la ha desarrollado. Si no la ha desarrollado, mucho menos lo va a desarrollar los estudiantes. Pero los que estamos aquí, conscientes de que no podemos ser parte del juego del gobierno, sí estamos desarrollando el pensamiento crítico, porque no estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en los estudiantes y en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque yo tengo 22 años de servicio. Yo voy a pasar la evaluación porque siempre la he pasado, seguramente lo pasaremos a ellos. No lo sé, ¿no? Pero me faltan pocos años para retirarse. Si yo fuera egoísta, si los maestros que están aquí fueran egoístas, si los maestros fuéramos egoístas, diríamos, bueno, pues a mí me faltan 5 años o 10 años para retirarme. Bueno, que me evalúen 3 evaluaciones y me voy. ¿Y qué? ¿Y qué del futuro de la sociedad? ¿Y qué del futuro de esos niños pobres que no van a tener acceso a una educación pública y gratuita porque va a ser privatizada? Claro, el gobierno le dará educación pública, pero en instituciones que no cumplan con las condiciones, porque el gobierno quiere deshacerse de la carga y la gran responsabilidad que es la educación para ellos. Eso es lo importante y eso debe quedar grabado en la mente y en la memoria de los padres de familia, aquellos que nos están criticando porque dicen que no queremos ser evaluados, aquellos que nos critican y nos dicen que somos ociosos. Tengo 22 años al servicio del magisterio. Tengo un hijo de 27 años y una hija de 15. Y lo demás que puede es que jamás se puede estar con ellos en sus actuaciones. Jamás se puede estar con ellos en momentos importantes. Estoy pagando las consecuencias de haber dejado a mis hijos por atender a los hijos. Aquellos que nos dicen que somos ociosos, pónganse en nuestros zapatos. Nosotros no llegamos a la casa con comida a descansar. Nosotros llegamos a la casa a seguir preparando material, a pensar qué pasó con mi niñita que vino llorando y me dijo, profesora, estoy mal porque mi papá le ha pegado a mi mamá. Estoy mal porque me he tomado desayuno. Estoy mal porque mi mamá me pegó. Esos estudiantes no pueden venir ahora. Esa responsabilidad de quién es de la sociedad y del Estado. Muchas maestras entenderán y comprenderán que el maestro es muy buen padre para los alumnos, pero a veces somos muy malos padres para nuestros propios hijos, porque esa responsabilidad social nos hace primero atender a nuestros estudiantes y luego a nuestros hijos. Y yo sé que todos los maestros desde aquí pedimos perdón a nuestros hijos por haberles quitado años hermosos de su vida y no hemos estado con ellos porque hemos querido atender a nuestros estudiantes y queremos y vamos a luchar hasta el final, porque este gobierno no privatiza la educación, porque eso significa quitar el derecho a los estudiantes a una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias.